Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho Público, Cátedra Derecho Laboral 1, tema Los días de asueto, docente, licenciado Marvin de Jesús Colorado López, alumnos Bernabé Pérez, Rocío Aurora, Castillo Crispín, Ivette Arelín, Navas Miranda, Daniel Martín, Ortega Magaña, Alicia María. Grupo teórico 3, subgrupo 10. Mi nombre es Alicia María Ortega Magaña. Tema: los días de asueto. Primeramente, desarrollaremos el concepto de qué son los días de asueto. Asueto, la noción se utiliza para referirse a la suspensión temporal de las obligaciones laborales, el estudio u otras actividades cotidianas para dedicar el tiempo al descanso o el ocio. Los asuetos son días no laborables que suelen establecer las autoridades ante alguna circunstancia especial. Lo que el legislador busca es que el trabajador cuente con un tiempo libre para que pueda celebrar grandes acontecimientos, ya sea de carácter religioso, cívico o relativo al trabajo. Antecedentes históricos de los días de asueto. 1. Desarrollo internacional. 2. Desarrollo en El Salvador. Desarrollo internacional de los días de asueto. El trabajo ha sido constante en la organización colectiva de los seres humanos. Ya en las sociedades más primitivas, unos cazaban y otros recolectaban, unos buscaban agua, otros refugio. Poco a poco el reparto se fue sofisticando y empezaron a surgir las primeras profesiones, y con ellos las primeras desigualdades. Incluso antes de que nacieran las ciudades, las jerarquías se habían consolidado y unos trabajaban para otros, a menudo que considerados como simple fuerza de trabajo y no como personas. Ya entonces surgió una conciencia de los abusos laborales y, por ejemplo, en el antiguo Egipto se han encontrado indicios de la primera huelga de la historia, en la que los trabajadores se negaron a seguir construyendo la tumba de Ramsés III. Los romanos iniciaron una regulación con más conciencia del trabajo y su huella perduró durante toda la Edad Media, como un sistema que reflejaba principalmente el contrato que existía entre el trabajador y el empleador, que a menudo era además su dueño o su señor. Aunque la relación era muy desigual, ya se observaban entonces algunos derechos o contrapartidas que el empleador tenía que dar a su trabajador, como la protección o el alimento. Las pocas profesiones liberales que existían se organizaban en rígidos gremios que decidían la mayor parte de los factores de producción, pero que también servían como asociación de mutuo socorro. En las ciudades y en algunos casos en el campo se dieron algunas rebeliones que a menudo tenían que ver más con el precio de los alimentos que con los derechos del trabajador. Para que se pudiera dar los primeros pasos definitivos hacia un derecho del trabajo, tuvo que llegar antes un poderoso agente de presión, la conciencia de clases. Será la revolución industrial la que hacinara a miles de trabajadores en fábricas mugrientas y les convenciera de que todos lucharan por la misma causa. Nacen así los primeros movimientos sindicales en Inglaterra y el fenómeno del cartismo y el judaísmo. Karl Marx y Friedrich Engels daban forma a su manifiesto comunista en 1848 y que tuvo un antes y un después en el movimiento obrero. La Asociación Internacional de Trabajadores se creó en 1864, aunque algunos países como Inglaterra ya habían concebido los primeros derechos, como la prohibición de emplear a menores de 9 años o el derecho de asociación. El nacimiento de la seguridad social fue Alemania quien dio el principal paso al establecer el germen de la seguridad social, con la ley del seguro de enfermedad de 1883. Después llega la ley de seguro de accidentes de trabajo en 1884 y el seguro contra la invalidez y la vejez en 1889. El principal objetivo era tranquilizar a los revueltos de trabajadores y evitar una revolución socialista,
A partir de 1890, otros países europeos comenzaron a tomar medidas similares, pero la seguridad social se extendió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al impacto del informe de Veridicte en 1942, que consideraba por primera vez que los servicios sociales básicos eran una responsabilidad del Estado. Además de la protección de estos, una de las principales reclamaciones fue la reducción de la jornada laboral, que podía alcanzar fácilmente las 14 o 15 horas diarias, incluso para los menores. Precisamente fue una gran huelga celebrada en Estados Unidos el 1 de mayo de 1886 para pedir una jornada laboral de 8 horas, la que dio lugar al Día Internacional del Trabajo. La Declaración de Derechos Humanos y los Esclavos Modernos es la confirmación definitiva de que el trabajo digno es un derecho. Fue su inclusión en la Declaración de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Desarrollo en El Salvador de los días de asueto. Primera etapa. La primera ley de trabajo que se dio en nuestro país fue la Ley sobre Accidentes de Trabajo, decretada el 11 de mayo de 1911. En los considerandos de esta ley aparece el ritualismo de siempre, es decir, la preocupación del Estado para proteger a los trabajadores. Sin embargo, su espíritu de beneficencia deja al descubierto que su pretensión es más bien cumplir con una obligación de tipo moral y no legal. En 1914 se da la Ley sobre Aprendizaje de Oficios, Artes Mecánicas e Industriales. El aprendizaje es considerado como un régimen especial dentro de la legislación laboral. Al igual que la anterior, esta ley no tuvo aplicación práctica porque estableció ciertos procedimientos y muchas formalidades, y ni el Estado tenía interés en controlar su aplicación. Sin embargo, estuvo vigente hasta el año de 1961. En 1920 se dieron algunas disposiciones de carácter administrativo, decretos ejecutivos que tampoco tuvieron eficacia práctica. Su finalidad era importante, ya que prohibía el pago de salarios en vales y fichas, debiéndolo hacer la parte obligada en moneda de curso legal. En este año también se dio un decreto que establecía garantías para la contratación de trabajadores domésticos a realizarse en el extranjero. En 1927 se dio la Ley de Protección a los Empleados de Comercio, que formalmente fue derogada al dictarse el Código de Trabajo. Esta ley regulaba como condiciones para esta clase de empleados la jornada laboral, que era de 8 horas, descanso semanal, días de asueto y derecho a 15 días de vacación anual. Vale aclarar que al darse la Ley de Contratación Individual de Trabajo, la Ley de Jornada y Descanso Semanal y la Ley de Vacaciones, esta ley fue derogada tácitamente en muchas de sus partes, pero formalmente fue hasta que apareció el Código de Trabajo. En 1928 se dio la Ley Reglamentaria de las Horas de Trabajo, en donde se estableció la jornada de trabajo de 8 horas y multa para los infractores. Esta ley establecía que las partes de mutuo acuerdo podían seguir trabajando por un salario convencional. Esta ley estuvo vigente hasta que se dio la Ley de Jornada de Trabajo en 1951. En 1939, en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, se dio una nueva constitución, y allí por primera vez se reguló a nivel de ley primaria lo relativo al trabajo. En este sentido, el artículo 62 prescribía: el trabajo gozará de la protección del Estado, por medio de leyes que garanticen la equidad y la justicia de relaciones entre patronos, empleados y obreros. En 1940, de conformidad con la Constitución de este mismo año, se regula que es conveniente tener medidas acerca de los asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, a fin de conciliar los intereses de la administración con los de los empleados, procurando que estos gocen de beneficios que en justicia merecen. En 1945 se dio una nueva constitución, que fue en realidad un decreto por el cual se puso en vigencia la Constitución de 1880, haciéndole nada más algunas reformas cosméticas.
entre las que figuraba un capítulo especial consagrado a la familia y al trabajo. Era el capítulo 14. A partir de la vigencia de esta Constitución se dio algunas legislaciones. Así, en enero se creó el Departamento Nacional de Trabajo, que era un departamento con solución básica de los problemas y con vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes por medio de la inspección. Además, en ese mismo mes se dio la Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo. Esto no podría tener nada de efectividad porque no había un reconocimiento legal de las asociaciones profesionales. Por lo tanto, era absurdo conceder el derecho de huelga. Era una ley difícil de entender, por eso no tuvo aplicación práctica a pesar de que estuvo vigente hasta 1961. En octubre de ese mismo año, en 1946, se creó el Ministerio de Trabajo. Segunda etapa. Esta etapa empieza con la Revolución del 48. El producto más importante de esta revolución es la Constitución de 1950, el que refleja un cambio en la manera de considerar las cuestiones sociales y económicas. En junio de 1949 se dio la Ley de Contratación Individual de Trabajo en empresas y establecimientos de trabajo. Al mismo tiempo, se dio la Ley sobre la reglamentación de las empresas comerciales e industriales. Esta ley regula el reglamento interno y se dijo que debía existir un reglamento interno de trabajo cuando en una empresa hay más de 10 trabajadores. En septiembre de 1949 se dio la Ley del Seguro Social. En ese mismo mes también se dio la primera Ley de Procedimientos de Conflictos Individuales de Trabajo. Esta ley significó un progreso porque de lo contrario de nada habría servido a la legislación sustantiva. Esta ley sufrió de reformas sucesivas porque se fueron notando sus fallas, pero estuvo vigente hasta diciembre de 1950. La Constitución de 1950 significó el paso del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho, aunque sí de manera formal, ya que en la práctica continuó rigiendo el autoritarismo y la injusticia. En agosto de 1950 se dio la primera ley de sindicatos, ya que estaba por emitirse la Constitución del 14 de septiembre de 1950. Sin embargo, la presión era tal que hubo la necesidad de dar esta ley sin esperar la vigencia de la Constitución. Pero a raíz de la Revolución Francesa se vieron con desconfianza a las asociaciones de trabajadores, de modo que al agruparse para conseguir mejores prestaciones laborales se consideraba un delito. Es decir, primero fueron prohibidas, luego toleradas y finalmente reconocidas a nivel de legislación ordinaria. También en septiembre de 1950, antes de la vigencia de la Constitución, se dieron otras leyes: Ley de la Inspección de Trabajo y Ley de Procuración de Trabajo. Estas dos últimas leyes eran necesarias. En agosto de 1951 se dio otra ley de sindicatos que estuvo vigente hasta que se dio el Código de 1963. A la par se dio la primera ley de contratación colectiva de trabajo. El paso fue significativo e importante. La ley de procuración es también muy importante, pero quizás a las muchas atribuciones no ha funcionado con eficacia, pero para su eficaz funcionamiento se creó la Procuración de Trabajo como departamento de la Procuraduría General de la República, encargado de asistir gratuitamente a los trabajadores en los conflictos de trabajo. Esto vino a equilibrar los juicios laborales. En este mismo año se dio la Ley Orgánica del Ministerio Público. El 14 de septiembre de 1950 entró en vigencia la Constitución de la República. El capítulo 2 del título 11 reflejaba ya una posición más definida que como antecedente tuvo la Constitución de 1945. En junio de 1951 se dio la Ley de Jornadas de Trabajo y Descanso Semanal. Esta ley tuvo un gran significado porque si bien existía una ley de horas de trabajo dada en 1928 que limitaba a 8 horas la jornada de trabajo, no había tenido aplicación práctica, por lo que se esperaba que por precepto constitucional, ahora de 44 horas semanales y un día de descanso, los empleadores cumplieran con la ley. Sin embargo, opusieron resistencia a esta ley. Ciertamente, por precepto constitucional, la jornada de trabajo se limitó a 8 horas diurnas y 7 horas la jornada nocturna, pago de horas extras y pago extraordinario por trabajar el día de descanso semanal. Esta ley estuvo vigente hasta que se dio el Código de Trabajo, es decir, estuvo vigente 12 años de 1951 a 1963. En agosto de 1951 se dio la Ley de Sindicatos de Trabajadores, que sustituyó a la primera y nos rigió hasta que entró en vigencia el Código de Trabajo.
En diciembre del mismo año se dio la Ley de Aguinaldos, por decreto legislativo del 3 de septiembre de 1951. Se promulgó la Ley de Asuetos, publicada en el Diario Oficial el 6 de septiembre de 1951. Esta ley manifestó que era conveniente establecer legalmente los principales días festivos del año de los trabajadores y qué días tenían asueto remunerado. La ley de 1951 se diferencia del actual Código de Trabajo en cuanto que se han suprimido algunos artículos y donde estaban regulados los días de asueto. Cambia en el sentido que el Código de Trabajo menciona otros días como el sábado de Semana Santa, el 2 de noviembre y el 3 de agosto. En marzo de 1952 se dio la nueva Ley de Contratación Colectiva de Trabajo, que también estuvo vigente hasta que se dio el Código de Trabajo. En abril de 1953 se dio la Ley de Contratación Individual de Trabajo, que vino a sustituir a la que se aplicaba a los establecimientos comerciales e industriales. En noviembre de 1953 se dio la Ley de Vacaciones, que también estuvo vigente hasta que se dio el Código de Trabajo. En 1956 se dieron también dos leyes importantes: Ley de Riesgos Profesionales y la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La primera vino a sustituir a la Ley de Accidentes de Trabajo de 1911. Constituye posteriormente la base del capítulo respectivo del libro tercero del Código de Trabajo de 1963, que se refiere a los riesgos profesionales. En 1960 se hizo un proyecto de ley de salario mínimo para los trabajadores del campo. Desde fines de 1959 se notaba gran descontento en los círculos rurales y por medio de esa ley se pretendía empezar a dar una solución al problema campesino, ya que todas las leyes anteriores los excluían. La legislación dada entre 1956 y 1962, así como la dada durante el Directorio Constituyente, la base del Código de Trabajo de 1963, se legisló sobre los sindicatos, inspección de trabajo, procuración de trabajo, seguro social, vacaciones, riesgos profesionales en el trabajo, entre otros. De conformidad a la Constitución de 1950 se hablaba de los tribunales especiales de trabajo, pero la ley transitoria se dio a la par de la Constitución. Permitió que el Ejecutivo continuara teniendo a su cargo la resolución de esos problemas por medio de las delegaciones adscritas al Ministerio de Trabajo. Como la Constitución no puso plazo para que se efectuara ese cambio, al cabo de 10 años no había pasado esos tribunales al Poder Judicial, ni habían indicios de que eso se lograra a corto plazo. Esta labor se hizo en un tiempo récord, motivo por el cual, en lugar de hacer cambios a la ley de procedimientos para los conflictos individuales de trabajo, mejor se dio una nueva ley procesal de trabajo. De ahí que a partir de 1961 existieron tribunales de trabajo dependientes del Poder Judicial. En el año de 1963 se dio el primer Código de Trabajo en nuestro país. Este hecho significó un avance importante en la legislación laboral salvadoreña, ya que pasamos de tener leyes dispersas y sin coherencia a tener un cuerpo legal sistemático y coherente. Este código estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 1972. El 30 de octubre de 1972 entró en vigencia el nuevo Código de Trabajo, que se encuentra vigente hasta nuestros días. Este código ha sufrido una serie de reformas, al menos en teoría importantes, ya que se le ha puesto a tono con el marco constitucional y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo por decreto legislativo el 20 de abril de 1978, publicado en el Diario Oficial el 6 de junio, se declara el Día de Asueto remunerado para los trabajadores el 1 de mayo de cada año. El 23 de diciembre de 1994 se dio la Ley de Creación del Consejo Superior del Trabajo. También se emitió el Reglamento del Consejo Superior de Trabajo. El 12 de agosto del 2006 se ratificaron los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. A continuación diré algunos. El convenio número 135, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa. Convenio número 151, sobre la protección del derecho de sindicación
y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Estos convenios fueron publicados en el Diario Oficial el día 29 de agosto del 2006. Debemos señalar que la ratificación de estos convenios no responde a la lógica de una política de protección y fomento de las libertades sindicales, sino a la presión de la Comunidad Europea de que si no se ratificaban estos convenios, no firmarían con el país tratados comerciales referenciales. Por tanto, mientras la ley no sea producto del consenso simétrico alcanzado por todos los afectados, estos convenios no pasarán de ser derecho positivo pero no vigente. Con relación a los días de asueto en El Salvador, el Código de Trabajo en su artículo 190 reconoce los siguientes días: 1 de enero, Año Nuevo, jueves, viernes y sábado de la Semana Santa; 1 de mayo, Día del Trabajo; 6 de agosto, fiestas al Divino Salvador del mundo; 15 de septiembre, Día de la Independencia; 2 de noviembre, Día de los Difuntos; 25 de diciembre, Navidad. Otros días agregados como días de asueto según las últimas reformas. De acuerdo a las últimas reformas sobre la ley laboral, aunque el Código de Trabajo aún no las incluye o no tenemos publicaciones que las incluyan aún, son el 10 de mayo de cada año como celebración del Día de las Madres, según el Decreto Legislativo 339 del 14 de abril del 2016. Otro es el día 17 de junio de cada año como celebración del Día del Padre, según el Decreto Legislativo 208 del 20 de diciembre del 2012. Mi nombre es Ivette Arely Castillo Crespín y vamos a continuar con el tema de los días de asueto. Para comenzar voy a explicarles la legislación salvadoreña donde están regulados los días de asueto, comenzando con el Código de Trabajo en su capítulo 6, el cual regula de los días de asueto. Comenzamos con el artículo 190, el cual dice: se establecen como días de asueto remunerados los siguientes: primero de enero, que es Año Nuevo; continuando, jueves, viernes y sábado de Semana Santa; 1 de mayo, que es el Día del Trabajo; 6 de agosto, que se celebran las vacaciones agostinas; 15 de septiembre, que se celebra el Día de la Independencia Patria; 2 de noviembre, que se celebra el Día de los Fieles Difuntos; y 25 de diciembre, que es Navidad. Pero además, este artículo nos dice que se establecen 2 días más, que es el 3 y 5 de agosto en la ciudad de San Salvador y en el resto de la República. El día principal de la festividad más importante según la costumbre, ya que el 3 y 5 de agosto, agregándole el 6 de agosto, se celebra la fiesta del Divino Salvador del mundo. Continuando con el artículo 191, este nos establece la forma de cómo se van a pagar los días de asueto y nos dice de que el día de asueto debe remunerarse con salario básico, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 142 letra A, el cual contiene 7 numerales de cómo calcular el salario básico por día. Y nos dice también el artículo que si el salario se hubiera estipulado ya sea por semana, quincena, mes u otro periodo mayor, se presumirá que el monto ya debe estar incluida el pago de los días de asueto en el salario. Ahora, en el artículo 192 nos dice cuál será el pago adicional cuando se trabajare en un día de asueto, a lo cual nos hacemos la primera pregunta: ¿se puede trabajar en día de asueto? Claro que se puede trabajar, pero si el trabajador laborar este día, debe de ser primero de común acuerdo con el patrono. Y si trabaja, el patrono deberá pagarle un salario extraordinario integrado por el salario ordinario más un recargo del 100% de este. Y a su vez, si este trabajare en horas extraordinarias, el cálculo para el pago de los recargos respectivos será en base al salario extraordinario también. Ahora, el artículo 193
nos habla acerca de la obligación de no interrumpir en los servicios públicos o esenciales. Y nos establece que las empresas que presten servicios públicos o esenciales en la comunidad, los trabajadores de dichas empresas estarán obligados a permanecer en sus puestos en los días que establezca el patrono. Y también tendrán la misma obligación y con las mismas limitaciones los trabajadores que prestan sus servicios en hoteles, restaurantes, refresquerías, establecimientos dedicados a la venta de artículos de primera necesidad, establecimientos de diversión o esparcimiento, entre otros. Pero en los casos de este artículo, los trabajadores que laboren en estos días de asueto también tendrán derecho a la remuneración establecida en el artículo 192. Ahora, continuando con el artículo 194, nos habla qué pasará cuando coincida un día de asueto con un día de descanso semanal. Bueno, si el trabajador descansara en el día de asueto y este día también cayera día de descanso semanal, el trabajador tendrá derecho únicamente a un salario básico. Pero si él laborar en este día de asueto, que también cae día de descanso semanal, este también tendrá derecho a la remuneración especial que establece el artículo 192 y a su vez el patrón no debe compensarle un día para que él descanse. Ahora, el artículo 195 nos habla acerca de los trabajadores que están excluidos de lo dispuesto en este capítulo, que son los siguientes. Primero, los trabajadores a domicilio. Los trabajadores cuyos salarios se hayan estipulado por comisión o a destajo, por ajuste o precio alzado. ¿Cuáles son los trabajadores que su salario sea por comisión o a destajo? Bueno, primeramente los trabajadores que su salario es por comisión se refiere a que la retribución que se les paga a estos es en función de los productos o servicios de la empresa que ellos han vendido y que es a destajo. Son los trabajadores los cuales el salario que se les paga es en función de los resultados del trabajo que ellos presten. Ahora, donde dice por ajuste o precio alzado, son los trabajadores los cuales el salario que se les paga es mixto, ya sea por unidad de tiempo y también por unidad de obra. Es decir, de que esos trabajadores no tienen un salario fijo y por eso estos no están excluidos de lo dispuesto en este capítulo. Ahora seguimos con el artículo 613, el cual nos establece que los trabajadores pueden reclamar el pago de salarios y prestaciones por días de descanso semanal, días de asueto, vacaciones y aguinaldos. Pero esta acción para reclamar el pago de dichas prestaciones prescribirán en 180 días contados a partir de la fecha en que debió efectuarse dicho pago. Es decir, si un trabajador laborare en un día de asueto y le pagan mensualmente, dicho salario que le corresponde mensualmente debe tener el monto ya recargado del día de asueto que laboró. Pero si el patrono no se lo pagare, este empezará a contar a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago los 180 días para poder reclamar esta acción. Pero si no lo hace y pasan los 180 días, prescribe esa acción y ya no podrá hacerlo. Ahora continuamos con el artículo 81, el cual nos establece que el trabajador del servicio doméstico está obligado a prestar su servicio en los días de asueto, siempre así que se lo pide el patrono, pero también a su vez tendrá el derecho a un recargo del 100% en su salario diario. Y ahora, por último,
el artículo 93 nos establece que los trabajadores agropecuarios tienen derecho a descanso remunerado en los días de asueto, conforme a lo dispuesto en el capítulo 6. Pero si el trabajador fuera despedido de hecho o se suspendiera el contrato sin causa justificada antes de un día de asueto, el patrono está obligado y deberá pagárselo. Ahora, continuando con la otra legislación, tenemos la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, la cual en su artículo 1 nos establece que los empleados públicos gozarán de asueto remunerado durante los mismos días que establece el artículo 190, agregando acá el 10 de mayo, que no está regulado en el Código de Trabajo. Y a su vez, estos también se les agrega el día 22 de junio, que es el Día del Maestro, y el día 15 de septiembre, del Día de la Independencia. Estos se les dará un descanso compensatorio el día siguiente, que sería el día 16. Y también nos establece que los choferes o motoristas que se encuentren al servicio del gobierno no gozarán de asuetos y vacaciones. De ahí, en su artículo 2 nos dice que la declaración de un día de fiesta nacional no implica asueto para los empleados públicos, solamente que la ley lo exprese claramente. Por lo tanto, no se permite la concesión de asuetos que no estén regulados en esta ley. Continuando, vamos a ver la sentencia de apelación con referencia INC-APL-411-2017, en la cual se refleja el reclamo del pago de los días de asueto. Esa fue una apelación presentada ante la Cámara Primera de lo Laboral en San Salvador a las 9:15 del día 12 de octubre de 2017. Se vio en apelación la sentencia pronunciada por la señora jueza de lo laboral de Sonsonate a las 9:10 del día 12 de septiembre de 2017. En el juicio individual de trabajo promovido por la licenciada Nancy Karina Valle González, en su calidad de defensora pública, actuando en nombre y representación del trabajador MJLT contra la Sociedad Soluciones Mecánicas, Sociedad Anónima de Capital Variable. En dicha sentencia se reclamaba el pago de horas extraordinarias y no remuneradas, y a su vez el pago de los días de asueto, desde que el trabajador comenzó a laborar, que fue el 23 de marzo del 2015 hasta el 27 de enero de 2017. Pero en dicho juicio, la parte demandada presentó la excepción perentoria de una prescripción de las acciones del pago de los días de asueto laborados desde el día 23 de marzo de 2015 hasta el día 24 de noviembre. Es decir, según el artículo 613, ya había prescrito la acción de poder reclamar el pago tanto de las horas extras como el pago de los días de asueto. Entonces, terminaban el 24 de noviembre, del 2015, quedando vigente desde el 25 de noviembre de 2016. Pero la parte demandante no presentó las pruebas que probaran que el trabajador había laborado en los días de asueto y a su vez había laborado en horas extraordinarias, por lo cual se estimó la excepción que presentó la parte demandada y se absolvió a la Sociedad Soluciones Mecánicas SADCB de las acciones reclamadas en la demanda por la licenciada Nancy Karina Valle González en representación del trabajador MJL. Entonces intervino la Cámara en apelación de acuerdo al grado, y la Cámara hizo un análisis acerca de la sentencia pronunciada por dicha jueza, y en el fallo
dijo que se confirmara la sentencia, ya que ya había prescrito las acciones para poder reclamar el pago de los días de asueto y a su vez las horas extras. Y también de que los pagos de día de asueto, los días de pago de asueto que aún quedaban vigentes, dicha parte no presentó las pruebas de que el trabajador había laborado en los días de asueto, por lo cual se confirmó la sentencia antes pronunciada por la jueza. Finalmente vamos a ver cómo se calculan los días de asueto. Y el caso es el siguiente. Juan labora en la empresa Comex SADCB de lunes a viernes de 8 a 4 p.m. y sábado de 8 a.m. a 12 del mediodía, devengando un salario de $400 mensuales. Su patrón le pide que labore el día martes 17 de junio, Día del Padre, en un horario de 8 a.m. a 4 p.m., a lo que Juan acepta. ¿Cuánto le corresponde que le paguen mensualmente por trabajar ese día de 8 a.m. a 4 p.m. y además por ser día de asueto? Como vimos anteriormente, cuando se trabaja en un día de asueto, este se paga el doble, de acuerdo al artículo 192. Por lo tanto, para sacar el pago, primeramente debemos dividir el salario mensual entre 30 días y entre las 8 horas que se laboran al día, obteniendo así la cantidad que le pagan por cada hora trabajada. Luego esa cantidad la multiplicamos por las 8 horas, dando como resultado el salario diario. Así, $400 mensuales entre 30 días nos da igual a 13.33. Ahora lo dividimos entre las 8 horas que se laboran al día y nos da 1.66. Esto es lo que le pagan a Juan por cada hora trabajada. Luego, esto lo multiplicamos por las horas que trabaja ese día Juan, que son de 8 a.m. a 4 son 8 horas, dándonos como resultado 13.28. Este es el salario diario, pero como este día es el Día del Padre, es un día de asueto, entonces lo multiplicamos esa cantidad por 2. 13.28 por 2 nos da un total de $26.56. Este sería el pago por ser un día de asueto laborado. Para saber cuánto dinero se obtendrá mensualmente, se debe sumar el salario ordinario más la cantidad que le corresponde por trabajar ese día de asueto. Así, $400 mensuales que él gana más el día de asueto trabajado, que son los $26.56. Esto nos da un total de $426.56. Por otro lado, si en el mismo día de asueto Juan trabajara más de 8 horas, se recargarían con el pago de horas extras, pero calculado sobre el doble de salario que ya hemos visto. Para calcular el pago de horas extras, se debe tomar como base el salario por hora que le corresponde al trabajador, ya que las horas extras diurnas se pagan el doble, de acuerdo al artículo 89. Ahora, anteriormente establecimos cuánto gana por hora Juan, que es la cantidad de 1.66. Ahora esta cantidad la multiplicamos por las horas extras que Juan trabajó. Supongamos que fueron 2 horas extras diurnas. Entonces multiplicamos 1.66 por las 2 horas trabajadas. Nos da un total de 3.32. Luego, esta cantidad se paga el doble por ser hora extra. Entonces se multiplica por 2. 3.32 por 2 nos da un total de $6.64. Ahora finalmente lo multiplicamos de nuevo por 2 por ser también un día de asueto. 6.64 por 2 nos da un total de $13.28. Ahora sumamos ambas cantidades. Los $26.56 que le corresponden
por trabajar en día de asueto, más los $13.28 que les corresponde por trabajar día de asueto y a su vez trabajar horas extras. Entonces un total de $39.84. Centavos. Finalmente hemos podido llegar al final de esta exposición. Gracias por su atención.